días para todos, amigos y hermanos que nos visitan. Y ubíquese ahí, hermano, precisamente, gracias. Ubíquese precisamente ahí en lo que leímos, Hechos, capítulo 5. El tema que vamos a estudiar hoy es la disciplina en una iglesia bíblica. La disciplina en una iglesia bíblica. Y bueno, antes de irme para Honduras, yo no tenía, les soy sincero, no tenía muy claro cómo era la disciplina en una iglesia bíblica. Y bueno, estos son temas que después que los dije ya no los veo tan sonrientes, ¿no? Porque vamos a hablar de disciplina. Pero miren que la disciplina, nosotros como seres humanos caídos, no la vemos como Dios la ve, como una bendición para la iglesia y para nuestras vidas, como lo dice y lo enseña el libro de Romanos. Entonces, mire, no existe una iglesia perfecta. Esta es una frase que nosotros todos hemos escuchado, ¿cierto? Y el día que la encuentre, hermano, no entre porque la echa a perder. Y seguramente hemos escuchado esta frase y hasta es posible que la hayamos utilizado, ¿no? Y hay mucha verdad allí. No existe una iglesia perfecta porque la iglesia, aún los que son salvos, tienen una lucha frontal todavía con el pecado remanente que está en su cuerpo. Pero ¿significa eso que la iglesia de Dios es el lugar donde las personas viven de la manera que quieran? ¿Significa que debe tolerarse la práctica del pecado como algo normal y que puede decirse, bueno, iba a ocurrir? ¿Se debería hacer caso omiso al pecado entonces en la iglesia? Bueno, hoy vamos a responder estas preguntas. Recordemos que hemos estado estudiando Hechos, ¿no? Hechos capítulo 1, ¿no? La misión de la iglesia. Hechos 1, 8. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Ser testigos de Cristo. ¿Cómo va a ser posible eso? ¿Cómo va a ser posible eso? Por medio de la predicación del Evangelio. Pero ¿quién? Recuerden que hablamos carácter, contenido. El que va a predicar el Evangelio tiene que tener un carácter que apruebe lo que dice. Que apruebe lo que dice. Imagínense un drogadicto diciéndole a usted, no fume. Entonces no, tiene que ser así, debe ser. El carácter moral debe validar lo que yo enseño y digo del Evangelio. Y precisamente esto es lo que hoy en día no concuerda a veces en nuestra vida. También estudiamos el contenido de una predicación bíblica. Y este contenido debe salir ¿de dónde? De la Biblia, no de mis pensamientos. Recuerden que les puse el ejemplo del pastor que dijo, tengo pensamientos, solo me falta la cita bíblica. Como si yo le impartiera pensamientos a la Biblia y la Biblia, no, en realidad la Biblia es la que me tiene que hablar a mí. Yo me debo ver en el espejo de la palabra del Señor. Y hablábamos también de lo que caracteriza a un cristiano, como es la comunión. ¿Qué más? ¿Quién se acuerda? La comunión, la oración, el partimiento de pan y eso. Y recuerden que la comunión no es algo simplemente de que, que somos amigos, que no. La comunión implica relación. Por eso dice la Biblia, llorar con el que llora, sufrir con el que sufre. Porque cuando un miembro de la iglesia se duele, por lo menos como situaciones que están pasando en algunos hermanos en la iglesia, uno debe también decir, wow, debo orar por ese hermano. E inclusive, si debo ayudar un poco más, lo debo hacer. Pero también, como estudiaremos hoy, la iglesia también crece por medio de la disciplina, lo cual promueve la pureza y la santidad al mismo tiempo que protege la dignidad y el testimonio de la iglesia. Dios es un Dios santo y su pueblo debe ser santo, y la forma en que esa santidad debe ser promovida en la iglesia es por medio de la disciplina. Pero vamos a ver qué es la disciplina, porque nosotros a veces pensamos que la disciplina es simplemente decir desde este púlpito, el hermano está en disciplina. No, hay un proceso bíblico para llegar allí. Y hay amonestaciones que se deben hacer antes. Y
Hermano, yo sé que en algunas iglesias de manera exagerada se ha usado la disciplina y se utiliza más como castigo e intimidación, más que como debe ser, como en realidad discipular. Y en otras iglesias ha sido completamente ignorada este término, disciplina, como si se tratara de que, ay, vamos a evitar que se ofendan. No quiero que se sientan mal o rechazados. Recordemos que Dios al que ama lo disciplina y los padres a los que aman verdaderamente a sus hijos, lo disciplinan. Y esto va totalmente en lo que dice el mundo, porque el mundo dice, no lo disciplines con vara que se va a volver loco. Mire, hermano, si la vara volviera loco yo estuviera desquiciado, porque vara me dieron. Y hoy en día muchos de nosotros, los que tenemos más de 40 años, no, yo tengo 40 apenas, pero estamos agradecidos con nuestros padres porque ¿qué? Nos corrigieron, nos disciplinaron. Pero hoy en día está la famosa generación de cristal, pero eso no es lo que enseña la Escritura. La Escritura enseña claramente que debe ser disciplinado. Y si nosotros venerábamos, como dice la Biblia, a nuestros padres, ¿cuánto más a Dios? Y cuánto más a los ministros de la iglesia que sí se ocupan de esta labor. Ahora, lo que veremos en el capítulo 5 de ellos, objeto de nuestro estudio hoy, es cómo Dios modela para la iglesia no solo la necesidad, sino la bendición de la disciplina. Y cómo esta se ha desarrollado durante el transcurso de toda la historia de la iglesia. Por tal razón, si tus pastores te aman, te amonestarán, y si es necesario, te disciplinarán. Yo pensé que iban a decir amén. Bueno, y en este capítulo 5 aprenderemos que el pecado debe ser disciplinado para que como iglesia temamos a Dios y busquemos su santidad. Aprenderemos que el pecado debe ser disciplinado para que como iglesia temamos a Dios y busquemos su santidad. ¿Cómo lo haremos? Vamos a estudiar 3 punticos. Vamos a estudiar el pecado, vamos a estudiar qué es la disciplina y vamos a estudiar cuáles son las consecuencias de esa disciplina. Bueno, las consecuencias de una disciplina bíblica, ¿no? Por eso comencemos nuestro estudio de hoy, el pecado. Vamos a leer el capítulo 4, versículos 36 y 37. Vamos a orar antes de eso. Señor, yo te doy gracias, Señor, por este privilegio que nos das como iglesia de estudiar tu palabra. Señor, ayúdame a ser fiel al texto, fiel a lo que dice tu palabra. Y como iglesia, Señor, a entender de que la disciplina es una bendición. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, mire, este texto que vamos a estudiar, esos falsos que andan por ahí, pedigüeños, de la famosa teología de la prosperidad, que lo único que saben es pedir, es muy mal interpretado por estas personas. Porque en este texto que vamos a estudiar hoy, ciertamente se nombran las ofrendas, pero no es el punto central del texto. Por eso tenemos que ir al 4:36 para que podamos entender todo el texto. Vamos a leer el 4:36, versículos 36 y 37. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. No podríamos entender el capítulo 5, hermano, si no entendemos estos dos versículos, y ya vamos a ver por qué. Lucas señala en estos versículos a un hombre como un ejemplo de que había donado sus propiedades. Recuerden algo, que el libro de los Hechos no es un compendio dogmático, o sea, no es que lo que está aquí es un mandamiento. Ahora no vaya a decir que Jorge dijo que vendieran sus casas para que lo trajeran a los pies de... No. Esto no si lo quiere hacer, yo le doy la dirección de la casa. No. Pero no, eso no es lo que está enseñando este texto. No es eso lo que se centra el texto. Ahora, ahí dice José, mejor conocido como Bernabé.
Y más adelante se convierte en un personaje principal casi del libro. Es la primera vez que se nombra Bernabé. Entonces el autor Lucas da unos referentes. ¿Qué dice? Una información: se trataba de un levita que era natural de Chipre, o sea, una isla del Mediterráneo, y los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé. En esa época, cuando se le colocaba un sobrenombre a una persona, no era como ahora para tildarlo de un alias. No, Lucas observa que este nombre traducido es hijo de consolación. Este sobrenombre indica claramente la condición cariñosa y amorosa con que él fue recibido en la iglesia y lo que él mostraba. Ahora, Lucas no se preocupa por saber dónde estaba la propiedad o cuánto valía. Miren que no se preocupa por eso. Lo que es importante es el corazón amoroso de Bernabé, quien vendió la heredad, la trajo a los pies de los apóstoles de manera libre y espontánea. Dio por amor absoluto, no para llamar la atención, no para decir en la iglesia: mire, es que yo soy el que ofrendo más. No, sino por la simple bendición de dar. Bernabé representa a muchos otros, porque antes de eso hay muchos otros que también hicieron lo mismo. Y es un ejemplo de un amor sacrificial que muchas veces nosotros debemos seguir. Ahora, no hay razón específica aquí en el texto para enfatizar la acción de Bernabé como algo excepcional. ¡Ay, mire qué bonitos, hermanos! No, eso no es lo que está haciendo Lucas. Ya muchos otros habían vendido sus posesiones. Él no era el único que lo había hecho. Y traían el dinero para ser utilizado y para ser repartido para los necesitados. La razón por la cual se nombra este ejemplo de Bernabé, hermano, antes del capítulo 5, es porque el texto es un total contraste con el capítulo que viene. Y de esto es una acción contraria. Es una acción totalmente contraria a este matrimonio de Ananías y Zafira. Bernabé no retuvo nada para sí. Dio íntegramente el dinero de la venta sin hipocresía. No cabe duda alguna de que la condición de este cristiano sincero está aquí en estos dos versículos. Ahora sí, lleguemos al capítulo 5. Vamos a leer el capítulo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad. Vamos a llevarlo hasta el versículo 4. Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo, sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Observe, ¿con qué palabra comienza el capítulo? Con una palabra, pero. Cuando un capítulo comienza con esta palabra, hermano, usted tiene que mirar todo el contexto. Todo el contexto. Y miren que dice: pero cierto hombre llamado Ananías. Y esta palabra nos está señalando que va a haber un contraste positivo y uno negativo. El positivo ya lo vimos. ¿Quién era? Bernabé, un hombre. Pero el negativo está precisamente relatado ahora del versículo 1 al 11. Y el hecho de que los apóstoles le habían dado el sobrenombre de Bernabé, hijo de consolación, eso lo vio toda la iglesia. Y ahora, eso sugiere fuertemente que Ananías y Zafira fueron movidos por los celos y los deseos de que se les admirara tanto como a Bernabé por haber hecho una ofrenda a la iglesia. Y hermanos míos, lo que el texto narra en un contraste es claramente visible en la enseñanza de este texto. ¿Y qué enseña? De la hipocresía espiritual. De la hipocresía espiritual. Y miren que, aunque se habla de ofrendas, ese no es el tema principal. Por eso que esos falsos que están por ahí, que no hacen más que pedir, toman esto para decir: no, si no ofrendas te mueres.
y ya estuviéramos muertos todos. Dice, no, la belleza de las ofrendas sacrificiales y desinteresadas de la iglesia primitiva se vieron empañadas por el pecado repugnante del engaño y la gloria personal. La iglesia estaba en un auge increíble, creciendo espiritualmente, y esto empaña el testimonio de la iglesia. La historia de Ananías y Zafira es lo que en el Antiguo Testamento es la historia de Acán. Josué capítulo 6. Es más, hasta hay palabras que son idénticas. Lo invito a cuando llegue a su casa a leer esa historia, Jueces capítulo 6, la historia de Acán. Como ya hemos nombrado, pero presenta un marcado contraste entre las acciones de Bernabé y de Ananías y Zafira, su mujer. Y esta pareja también vendió una heredad. Sin embargo, a diferencia de Bernabé, Ananías y Zafira sustrajo del precio sabiendo también su mujer. Miren, y aquí la palabra sustrajo, porque la palabra sustraer, hoy en día tiene una connotación como de robo, ¿no? No, me sustrajo. No, pero aquí no. Aquí no tiene esa connotación, porque la propiedad era de ellos. Ellos no estaban robando nada. Pero ¿sabe qué estaban haciendo? A los ojos de la iglesia, ellos dirían que todo el dinero fue entregado a la iglesia. Ellos plenamente libres y de acuerdo, porque aquí dice que estaban de acuerdo, para actuar conforme decidieran y determinasen ellos. Y era un acuerdo. La venta de propiedades y la entrega del precio a la iglesia dependía enteramente de ellos. Nadie nos estaba obligando. ¿Ustedes leen el texto que los estaban obligando? ¿Es un mandamiento entregar bienes a la iglesia? No. El problema no estaba en que ellos hubieran vendido la propiedad. De la misma manera, tampoco el problema consistía en que ellos se quedaran con una parte. Era de ellos. Todo era absolutamente lícito. Podía haberse quedado algo para ellos. Aquí el pecado manifiesto que ustedes pueden ver es la mentira. Pero hay veces que nosotros, la mayoría de las veces, reflejamos un pecado, pero dentro hay una raíz más profunda. Y ellos fingieron públicamente haber dado toda la utilidad de la venta de su heredad. No obstante, ese pecado solo fue la manifestación externa, era lo que se veía, porque el pecado más devastador que ellos estaban ahí en su corazón era la hipocresía espiritual. Ellos deseaban la aprobación de los hombres en su acto de sacrificio y también ser reconocidos por la iglesia como alguien que amaba a los pobres. Y es un acto total de hipocresía. Y la hipocresía no solamente se refleja en la iglesia a la hora de dar, también se refleja a la hora de venir aquí temprano, a la hora de hacer el aseo. Hay personas que están muy activas en la iglesia, pero a veces esto tiene una motivación hipócrita. Y es difícil eso. Ningún pecado provocó, hermanos, más reprensión, más severa. La represión más severa que habló Jesús del pecado fue contra la hipocresía espiritual. Y en el sermón del monte advirtió a sus discípulos y les dijo, Mateo 7, miren lo que dijo Jesús: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Usted quiere hacer cosas para los hombres? Dios dice, pues que los hombres lo recompensen de más. Así de simple. Sigue diciendo el texto: cuando puedes limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto digo, ya tienen su recompensa. Esa es la última parte del sermón del monte. Mateo 7. Dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará. Amén. Así que, hermano, cuando vaya a dar la ofrenda, no es. Y mire la cautela del Señor. Jesús denunció una y otra vez la hipocresía de los fariseos.
Y esto de decirles sepulcros blanqueados era terrible. Porque mire, usted pasa por las colinas, ¿ha pasado por las colinas? Se ve lindo, ¿no? El prado, pero adentro ¿qué tiene? Muertos. Y si usted destapa uno de esos muertos, le aseguro, porque el hombre humano tiene un olor diferente, de fétido que los otros, que los animales. Horrible. Y Jesús le está diciendo, se ven bonitos por fuera, pero por dentro están muertos. Y ellos lo entendieron. Y ellos lo entendieron. Y lo entendieron de tal manera que dijeron, ellos no dijeron, me voy a arrepentir. Ellos dijeron, lo vamos a matar. Como muchas veces uno ve la disciplina en la iglesia, el problema no soy yo, el problema es el pastor. Como Eva, Adán y Eva. ¿Por qué hiciste eso? La mujer que me diste. Y le preguntaron a Eva, la serpiente. Si le hubieran preguntado a la serpiente, hubiera dicho que el perro. Pero nadie me hubiera dicho, yo pequé. Y esto es algo serio. Jesús denunció una y otra vez esto. Miren, ustedes lo pueden leer en Mateo 15, 17, en Mateo 22, 18, en Mateo 23, de 13 a 30. Y advirtió a sus discípulos contra esa influencia, porque era poderosa. ¿Qué era lo más influyente de los fariseos? Su hipocresía. Y en Lucas 12:1 también advirtió, hermano, en Mateo 24:51, que el infierno estaba lleno de hipócritas. Dura palabra. Nadie es tan desagradable a los ojos de Dios como aquellos que hacen alarde de una belleza espiritual que no poseen. Nadie es más repugnante a los ojos del Señor que lo que hacen esas cosas. Ananías y Zafira no eran más que dos pecadores fingiendo hipocresía espiritual. La mentira de Ananías y Zafira no engañó a Pedro. No engañó a Pedro. Y recuerden que esto es un suceso único. No es que los líderes de la iglesia aquí poseen un poder, no. Era algo único que estaba sucediendo aquí. Y Pedro vio a través de la hipocresía de ellos. Ananías sin duda estaba esperando elogios, pero ¿qué le dijo Pedro? Y dijo Pedro a Ananías, versículo 3, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y él seguramente estaba esperando que le dijeran, wow, qué ofrendota, Pedro, qué ofrendota, Ananías, pero no. Y él estaba esperando que se hiciera alarde de su obsequio. Debió haberse sorprendido de las palabras de Pedro. En contraste con lo que hizo Bernabé, esto es totalmente contrario. Un hombre santo, un hombre que da con libertad y una persona que está en el punto cumbre de su hipocresía. Satanás llenó el corazón de mentiras. Y miren lo que dice. La motivación para vender la propiedad fue el orgullo y la hipocresía. Pero todo esto venía desde el mismo infierno. Y eso no significa que nosotros no somos responsables ante Dios. Porque la Biblia dice que todos, sin excusa, no podremos tener excusas delante de Dios. Usted no le va a decir a Dios, ay, no, que Satanás me engañó un día que esté en el cielo. Mire, te engañó, vas a ir al infierno. Entonces, no está hablando de la responsabilidad, porque ellos pudieron clamar a Dios y decir, Señor, esta tentación, Señor, ayúdame, pero no lo hicieron. Y se dejaron engañar. Y aquí en esta iglesia está la presencia manifiesta, casi palpable del Espíritu Santo, que conocía en intimidad los pensamientos de todos. Porque, hermano, usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a todos los hermanos, pero sepa algo, usted no va a poder engañar a Dios. Así le digo yo a mis hijos, usted me puede engañar a mí, usted puede engañar a su mamá, pero si usted es un hipócrita, usted no va a poder engañar a Dios. Porque la Biblia dice que no hay nada que no vaya a ser expuesto a la luz, sea hoy o el día de juicio. Por eso dice que muchos ese día llegarán a Él y dirán, Señor, Señor,
En tu mano echamos fuera demonios. No. Apartados de mí. Hacedores, miren, de maldad. O sea, hipócritas. Es cierto que Satanás, hermano, puede tener mucha influencia, pero eso no lo hace a usted. Eso no lo hace a usted inocente. Mis hermanos, Dios ve en serio el pecado. Y nosotros debemos verlo de la misma manera. Amén. La iglesia debe ser el lugar donde el pecado no triunfe. Puede ser que por un tiempo alguno viva burlando los ojos de los hombres, pero jamás burlará los ojos de Dios. Otra cosa que debemos considerar es revisar nuestras motivaciones, desde el dar hasta hacer el hacer. La Biblia dice, todo lo que hagáis, hacerlo para la gloria del Señor. Si usted lo hace con el fin de agradar a los hombres, entienda algo, ya tiene su recompensa, que lo recompensen los hombres. Pero si usted es cristiano, ¿quién quiere que lo recompense? El Señor. Meditemos también, hermano, en la manera que nuestros pecados pueden ser problemas para nosotros, inclusive de mal testimonio para la iglesia y del evangelio y ante los hombres. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude a jamás ser unos hipócritas espirituales. Después que es claro el pecado, ahora viene la parte de la disciplina. Versículos de 5 a 10. Versículos, del 6 a 10. Y levantándose, el 5. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Ojo con esta frase porque se vuelve a repetir al final. Y esta palabra que expiró aquí, es que murió. Murió. No que expiró, no que tenía fecha de vencimiento Ananías. No. Murió ahí instantáneamente. En todo círculo cristiano, hermano, nadie niega una cosa, y es que somos pecadores. Tendríamos muchas visiones, diferencias en otros, pero si yo digo en cualquier iglesia de sana doctrina, hermano, todos somos pecadores, todos tendríamos que decir que sí. La Biblia enseña claramente en Romanos 6:23 que la paga del pecado. Entonces, si todos hemos pecado, ¿qué merecemos? Pero nuestra naturaleza caída, al ver un relato como esto, a veces uno dice, uy, qué duro es Dios, ¿no? Aquí como que se le fue la mano, ¿no? Como si quisiéramos que Dios actuara conforme nosotros pensamos. Pero eso no va a suceder, porque Dios es Dios. Y la paga del pecado, hermano, al final me pregunto. La paga del pecado es la muerte. Y si todos merecíamos la muerte, tanto aquí como nosotros, es diferente. Todo pecado debe ser objeto de la disciplina divina. Pero también Dios ha encargado a padres a ejercer la disciplina de los hijos y a pastores a ejercer disciplina sobre la iglesia. Pero ¿qué debe disciplinar usted sobre su hijo? El pecado. No cuando lo hace quedar mal, porque a veces ellos son espontáneos, ¿no? Y dicen, mi mamá dijo esto. Uy, o como dice el hermano Pipo, a uno cuando estaba pequeño le pegaban hasta por sospecha. No, lo que se disciplina es el pecado, no las torpezas, no cuando tumban, no cuando nos hacen quedar mal, no, se disciplina el pecado. La vara tiene un solo propósito, y es mostrarle al hijo que el pecado tiene consecuencias. Él peca, miente, dice, uy, el pecado tiene consecuencias. Si usted lo disciplina por cualquier cosa, ese muchacho no va a saber nada, no va a saber distinguir entre pecado y no. Esta práctica de la disciplina con la vara viene de los pastores de ovejas. Recuerden que nosotros somos, ¿cómo nos ve Dios? Si las ovejas se iban descarriando, Él las regresaba con la vara. Pero ¿qué pasaba cuando la oveja era bien terquita? Como algunos de nosotros. Le partía la pata, se la montaba en los hombros para que desde los hombros ella aprendiera obediencia.
¿Sabe para qué? Para proteger su vida. Para proteger su vida era que lo hacía. Porque algunos pueden decir, ay, pobrecita la oveja. Sí, pero si el pastor no ejercía disciplina, la oveja se descarriaría o moriría. La disciplina tiene un propósito en el cristiano, y es que vuelva al camino del Evangelio. Y si no vuelve al camino del Evangelio, puede ser que ni siquiera cristiano era. Por eso dice la Biblia, se fueron de nosotros porque no eran. La palabra disciplina viene de discípulos, y el propósito de la disciplina es hacer un discípulo. No tiene más. Entonces la disciplina bíblica tiene como propósito hacer un discípulo de Cristo, resultado de una relación con Cristo. Y esto es todo lo que hizo Pedro para llamar la atención a Ananías y a Zafira, el arrepentimiento. Porque cuando él le pregunta, ¿vendiste la posesión? Ahí tuvo ella oportunidad ¿para qué? Para arrepentirse. Y decir, no puede ser preso, mi esposo mintió. Pero no, ellos habían convenido. Y no hubo arrepentimiento. Entonces vino la disciplina. Observe que es Pedro quien está ejerciendo la disciplina, no bajo Dios mismo. ¿Por qué? Porque Dios había encargado a una persona para ejercerla. Y es importante porque los líderes de la iglesia están llamados a ejercer la disciplina. Y esto es difícil, porque en la iglesia, hermano, no tenemos el concepto claro de lo que es la disciplina. Como lo es una bendición, como lo dice Hebreos 12:11. ¿Quién quiere leer Hebreos 12:11? 12:11. Es verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y miren que la palabra ahí ejercitados, es una palabra bien tremenda, porque no dice de vez en cuando, o cuando, no, la disciplina de Dios es constante. Y usted puede ver, tanto que sus líderes, o como muchos de nosotros, a veces estamos metidos en cosas, y sufriendo cosas, porque nosotros mismos nos hemos metido allí, y hemos sido rebeldes al Señor. Pero hay veces que es necesario ejercer la disciplina. Y en términos generales, la disciplina en la iglesia es parte del proceso del discipulado. Y es la parte en que se corrige el pecado. Dirigimos al discípulo hacia el camino de la santidad. Ser discipulado significa, entre otras cosas, ser discipulado. Y miren que son palabras como, ¿no habían notado que son como iguales? Disciplinado, discipulado. ¿Por qué? Porque son palabras que vienen de la misma raíz. ¿A quién se disciplina? Usted no puede disciplinar en la calle a otros hijos. No, usted disciplina a quien Dios les ¿qué? Le dio como a sus hijos. Sus hijos deben ser sus discípulos. Así es en la iglesia. No se puede disciplinar a personas que no asisten en esta iglesia. Y Ananías como Zafira murieron inmediatamente. Y esto tiene un propósito. Y es para que no hubiera duda de que se trataba del juicio y la disciplina de Dios. Y eso no debe haber duda. 3 horas después, también Zafira, su mujer, considerando, pudiéndose arrepentir, ¿qué dice? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? Y dice el versículo 9, he aquí la puerta, los que han sepultado a tu marido, y te sepultarán a ti. ¿Y qué dice el 10? Y al instante cayó a los pies y expiró. Si usted hubiera estado allí, hermano, usted hubiera dudado que ese era castigo divino. Uno ve, ¿ah? 2 muertos en 3 horas. Y la conclusión, que en conclusión podríamos decir que la disciplina tiene múltiples propósitos. Mire, mostrar la santidad de Dios, purificar a la iglesia para guardarla, preservar la reputación del Evangelio y buscar el arrepentimiento de los creyentes. Cuando uno lee la historia de Acán, uno se sorprende cuando Josué le dice, da gloria a Dios, hijo mío, confesando tu pecado. Y a veces pensamos que confesar el pecado no es darle gloria a Dios, pero sí es así.
Como bien dice el autor de Hebreos 12, ¿no? Es cierto que la disciplina no parece ser causa de gozo. A nadie nos gusta que nos disciplinen, pero da fruto apacible de justicia. Y la muestra es que cuando uno le daba una tanda bien buena a las 7 de la noche, dormía tranquilo. ¿Usted tenía problemas de insomnio? Hermano, una tanda a esa hora se lo curaba. Y ¿cómo se ríe, no? Y es así. Y es así. Hermano mío, una iglesia sin disciplina no refleja la santidad de Dios. Y cuando eso sucede, las personas que pecan son confrontados simplemente y como se van de la iglesia. ¿Qué dice Eclesiastés 8? Por cuanto no se dicta sentencia sobre la mala obra, el corazón del hombre está dispuesto a ser hermano. Tiene que haber disciplina. Por el contrario, una iglesia que cultiva la disciplina bíblica como parte de su práctica no solo traerá gloria a Dios, sino que también temor, santidad, y sostendrá un buen testimonio del Evangelio. ¿Es necesaria la disciplina en la iglesia, hermano? Ya, así lo veo con ímpetu. Es necesaria en la casa. Ahora recordemos que estamos vamos al último punto, que es las consecuencias. ¿Qué debe traer la disciplina? Capítulo 5, estamos aprendiendo que el pecado debe ser disciplinado para que como iglesia temamos a Dios y busquemos la santidad. Recuerden que esto tiene aplicación en todo, en la iglesia, en la casa y en todo lugar. Inclusive usted como empresario. Usted, si un trabajador le comienza a llegar tarde y usted no le dice nada, ¿qué va a pasar? Lo mismo pasa en la casa. Si usted no disciplina a sus hijos, ¿qué va a pasar un día? Esos hijos se van a rebelar contra usted. Entonces, ahora vienen las consecuencias. Versículo 11. Versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron esto. Lo mismo que el versículo 5, ¿no? Y vino gran temor sobre todos los que oyeron. Y este relato tiene un propósito claro, como lo es el beneficio de la disciplina en la iglesia. El versículo 11 es como una conclusión del relato que Ananías y Zafira mueren de manera visible para que todos supieran de que Dios no tiene al pecado como algo liviano. Que la iglesia debe tener un profundo, hermano, un profundo deseo de santidad. El fuerte deseo de Dios por una iglesia pura y su disposición de tomar medidas drásticas a fin de lograr eso es claramente visible. Fue tan evidente que todos los que lo vieron entendieron inmediatamente que Dios estaba actuando. Y ese deseo de Dios no ha cambiado. ¿O ustedes piensan que Dios cambia? Dios desea que tengamos como iglesia un profundo y respeto, amor por su santidad. Un testimonio que como iglesia valide lo que dice la palabra y no que lo contradiga. Y un estudio realizado, hermano, un estudio realizado recientemente en iglesias de sana doctrina, se ha llegado a la conclusión de que la iglesia está tolerando de todas las formas el pecado, aún en sus líderes. Y esto no debe ser. Esto no debe ser el testimonio que da la iglesia. Es más, ellos tienen hasta una lista de los pecados que más se toleran. Y el pecado que más se tolera es el pecado sexual. Llámese fornicación, adulterio. Hay un de estos falsos profetas de que le fue infiel a su esposa. Y él debería retirarse del ministerio, porque alguien que adultera, estando casado, queda descalificado de por vida para ejercer el ministerio. ¿Y qué dijo él? Que él iba a seguir en el ministerio porque Dios estaba con él y la iglesia estaba con él. Y miren, el pecado que más se tolera, la fornicación. Vivimos en iglesias, dice él, que se tolera totalmente la convivencia de personas que no se casan. Y hermano, aquí en Bucaramanga,
hay una denominación enseñando herejía, diciendo que después de 5 años de tener una relación estable, usted puede decir que tiene un matrimonio. Y eso es mentira. Usted después de 5 años de vivir con una persona, usted no tiene una relación estable, usted tiene una fornicación estable. Eso es lo que tiene usted. Si queremos ser una iglesia bíblica, una iglesia que obedece a Dios y a su escritura, debemos ejercer la disciplina. Debe ejercer. Ahora, la disciplina bíblica no es para asustarse, porque en la disciplina bíblica comienza con algo que se llama amonestación. Y la amonestación es lo que Mateo 18 habla de ir al hermano, decirle en qué está fallando y preguntarle en cómo te podemos ayudar. En Honduras, donde estábamos, es muy difícil casarse. Piden una cantidad de papeles increíble, hasta si no son hermanos, si no son familiares, papeles hasta de insectos. Y para casarse hermano, es difícil. ¿Y sabe qué tenían que hacer la iglesia? Tenían que aportar para esos hermanos, para sacar todos esos documentos. Y después que lo tenían, es carísimo también casarse. Entonces se esperaba el mes de octubre, que era el mes que era gratis. Pero ¿qué decía la iglesia? Amonestaba a sus hermanos, los hermanos decían, sí, nos queremos casar. Entonces, ¿qué hacían? Ok, vamos a ayudarle. Vamos a ayudar. Pero quien no pasaba esa etapa, definitivamente, entonces venía la disciplina. Venía la disciplina. Porque la iglesia debe ofrecer la ayuda y debe explicar por qué están pecando, por qué es pecado. Y asimismo debe acompañar, porque ¿cuál es el propósito? Que ellos se arrepientan y busquen del Señor y sigan agradándole al Señor. Y ellos, ¿qué? El propósito de la iglesia no es que se vayan, no, sino que ellos sean discípulos verdaderos. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que el pecado debe ser disciplinado para que como iglesia temamos a Dios y busquemos su santidad. Recuerde que vimos el pecado, la disciplina y las consecuencias de la disciplina. Miren, Jesús nunca se quedó callado frente al pecado. Jamás se quedó. A la mujer, le he puesto este ejemplo muchas veces. A la mujer samaritana, ¿qué le dijo? 5 maridos has tenido y el quinto que tienes. El que tienes ahora tampoco tú tienes. Tu marido. Hermano, mire, si usted no se ha casado, yo lo invito a hablar conmigo, con los líderes de la iglesia, y vamos a ayudarle. Vamos a ayudar. Pero no se va a tolerar el pecado. Lo vamos a hacer, vamos a ayudar, y si hemos de ayudar hasta aún más, lo vamos a hacer. Pero no debemos tener el pecado como algo tan liviano. Y hay otras cosas que lo vamos a ir viendo poco a poco, que se toleran mucho en la iglesia. Jesús nunca se quedó callado frente al pecado. Lo condenó y habló de sus consecuencias. Como iglesia estamos llamados a ser una iglesia que teme a Dios y busca su santidad. Y eso no será posible si toleramos el pecado. Si lo vemos como algo normal en la iglesia el pecado, no seremos una iglesia que agrade a nuestro Señor. Señor, yo te doy gracias, porque tú eres un Dios santo. Y esto, oír que tú eres un Dios santo, debería hacernos temblar los pies. Porque oír que Dios es santo y yo pecador, significa de que estoy condenado a la ira más grande, a tener el enemigo más grande que podría tener, que es mi creador. Señor, yo sé que estos temas son difíciles, son complejos, pero son temas que debe escuchar tu iglesia, porque tu iglesia es una iglesia santa. Por eso, Señor, queremos glorificarte, Señor, con entender estos temas, con saber, Señor, que la disciplina es una bendición, y que si me van a disciplinar, y que si me llaman y me amonestan, saber que me aman. Señor, todo esto te lo pido en el nombre de Jesús.